Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nosotros vamos a hacer la presentación de nuestra prueba de concepto. Es un RAC, ¿cierto? Para nuestro caso de uso que es Meditrack, que es una startup para la entrega de medicamentos. ¿Cómo funciona? Pues el Retrieval Augmented Generation básicamente es una extensión de un LLM donde se busca darle capacidades adicionales. ¿Por qué se utiliza? Generalmente por dos casos. Primero, porque el modelo pudo ser entrenado previamente a que la información sucediera, pues no tiene ese contexto, o sencillamente porque la información es privada y el modelo la desconoce. Hay casos de uso externos, es decir, abiertos, donde se utiliza para que los clientes puedan llegar a hacer fax, preguntas frecuentes o seguimiento, o también para partes internas. Una compañía necesita darle a sus empleados, por ejemplo, temas de normatividad, de onboarding, de procesos. Para nuestro caso de uso, entonces, ¿cómo funciona? Entonces, el usuario de Meditrack, ¿cierto? Ingresa o carga una información. ¿Qué información? Para nuestro caso fueron tres archivos: uno de fax, de preguntas frecuentes de Meditrack, uno de logística, con los puntos donde se entregan los medicamentos, donde se recogen más bien, y otro con la ficha técnica de algunos medicamentos. Entonces el usuario de Meditrack va a un S3 Vector, carga allí su información. Cuando se carga la información, se dispara un evento y levanta una lambda. Esa lambda hace el embedding de la información con un modelo que se llama, apoyado en un modelo que se llama Titan, y allí pues que haya la información almacenada en forma de vectores y se expone a través de un índice vectorial. El consumo es bastante sencillo para el usuario. Simplemente va a ingresar a una página web que es estática. Esta página web pasa previamente por un CloudFront, ¿cierto? Para temas un poco de seguridad, de caché, mejorar la respuesta. Y tiene una policía tachada para que solo pueda hacer accedido desde allí. Aquí hay otros elementos, los que están en grises, estos elementos, digamos, que se contemplaron en la arquitectura inicial, pero no hicieron alcance a la prueba de concepto. También nosotros en el sitio web pues está la interfaz, que es un chatbot prácticamente, donde los usuarios van a hacer preguntas sobre estos tópicos específicamente. Entonces, la pregunta pasa a través de una API Gateway y va a una lambda. En este caso solo tenemos una función lambda, la misma que hace los embeddings, también tiene como la responsabilidad de hacer el query. En este caso, pues hace un query semántico, va al índice vectorial, y para darle respuesta al usuario se apoya en un LLM de AWS que se llama Nova, en este caso Nova Live, y apoyado en el lenguaje natural, pues digamos que responde de una forma más agradable al usuario. Entonces aquí está como los costos. La verdad es bastante eficiente nuestro modelo. Se estimaba que más o menos íbamos a gastar unos $214 por 1 millón de queries, entonces realmente es bastante costo eficiente. Aquí está, pues digamos, nuestro CloudFront, aquí nuestros dos S3, uno que tenemos para el sitio web estático con la policy atachada, ¿cierto? Para que solo pueda ser consumida desde CloudFront. Otro es la base de conocimiento donde se suben los archivos, se hace el embedding y se genera pues el índice. Pues tiene también el tema del evento para levantar la lambda, hacer el embedding. Tenemos nuestro API Gateway, ¿cierto? Tenemos nuestra función lambda, que en este caso tiene dos triggers: el del S3, cuando se sube un documento de preguntas frecuentes o se actualiza, y el del API Gateway cuando llega algún request. Tenemos también AYA, y tenemos CloudWatch. En este caso tenemos dos grupos de logs, uno para las APIs, para la API Gateway, y otro para la Lambda. También, pues digamos que ahí tenemos una gran cantidad de logs. Como ven, de las pruebas, hicimos unas pruebas de carga, ¿cierto? Y de respuesta sobre el modelo. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Entonces, como les decía, está en un sitio web. Vamos a interactuar levemente con él. Entonces, vamos a empezar con unas preguntas como muy básicas, ¿sabe? Como, es como todo responsivo. Este pues sitio web se alimentó, se construyó, ¿cierto? Basado en la información que tenemos en nuestro caso, pues es bastante sencillo en la aplicación. Entonces vamos a ir a nuestras preguntas, que son estas, perdón por acá. Ok, entonces vamos a empezar sencillamente con un saludo. La primera es puede que se demore un poquito más, ya saben, el calentamiento de la lambda. Entonces vamos a preguntarle, a saludarlo, ¿cierto? Y nos dice que es un asistente virtual. Aquí ya tiene unos tópicos prefinidos. Después nos dice que es un asistente virtual. Vamos a darle un
unas preguntas que debería tener en sus base de conocimiento frecuente en los facts, ¿cierto? Entonces le decimos que es Meditrack. Aquí nos dice que Meditrack es una startup con 6 meses de vida, que atiende las EPS, que atiende estos dispensarios de droguerías y que trabaja con estos partners para la entrega de última milla. Vamos a decirle que cuál es el proceso para solicitar un medicamento. Y aquí, pues, como ven, rápidamente nos muestra, digamos, cuáles son los pasos, que ingrese, que su número de cédula, que la EPS tenga autorizado el medicamento, todo ese tipo de cosas. Vamos a preguntarle un poco sobre la logística. Entonces, vamos a preguntarle, por ejemplo, si distribuye medicamentos en Bucaramanga. Y también nos dice que está en Bucaramanga, área metropolitana, que puede tener mayor detalle en algún lado. Y vamos a preguntarle algo sobre la ficha técnica, por ejemplo, entonces sobre algún medicamento. Entonces vamos a preguntarle cuál es la temperatura de almacenamiento. Recordemos que es como es un tema logístico, si algún medicamento requiere una temperatura especial, pues debe ser cubierto, ¿cierto?, por el tema logístico. Entonces aquí nos dice que no necesita, que está entre 30 grados, está muy bien. Le puedo hacer preguntas sobre los medicamentos que están en la ficha técnica, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué es el acetaminofén? Entonces nos va a dar que pues unas propiedades químicas que tiene, pero si le preguntamos sobre otros que no están, pues sencillamente no debería respondernos. Entonces aquí dice que no. Y eso va a pasar con todos los tópicos, ¿cierto? A los cuales, digamos, no hacen parte del alcance logístico de Meditrack. Entonces toda la información infecciosa, pues realmente nos pega también en el último update que le hicimos a la plataforma. Vamos a mostrarlo desde otro navegador para que se encuentre la funcionalidad. Le incluimos la de preguntar por voz, ¿cierto? ¿Esto por qué? Considerando que podemos tener personas con discapacidad o mucho adulto mayor, entonces es lo mismo y simplemente vamos a dar por voz. Él va a tomar ese y va a transcribir y sencillamente enviamos la pregunta y nos va a devolver el texto y también podemos escucharla. Por esto, digamos, estos logos que tenemos aquí. Entonces vamos a preguntar lo mismo que ya habíamos preguntado para que veamos cuál es la respuesta. ¿Cuál es el proceso para solicitar un medicamento? Como ven, hace la transcripción perfectamente. Enviamos, ¿cierto? Esperamos un segundo la respuesta y vemos que aquí ya está. Y si queremos escuchar simplemente la persona de aquí y empieza a contarnos todo lo que necesita. Y es como funciona, es una funcionalidad pues bastante buena, digamos, para las personas con alguna discapacidad. Perfecto, entonces ahora sí vamos con unas pruebas de cómo hemos hecho este tema. Vamos a ir a la consola, está todo desplegado en AWS con Terraform. Aquí tenemos pues estos archivos y ven un poquito de desorden, pero simplemente son unas pruebas que le hicimos de precisión y de performance, es decir, cómo hicimos las respuestas. Entonces cuando vamos a invocar directamente al API, pues vemos cómo la respuesta que nos da, digamos, la fiabilidad de ese modelo, en este caso el 90%, de dónde está tomando la información. Recordemos que teníamos 3 archivos con la información, en este caso de las preguntas frecuentes y de la ficha técnica del medicamento, el modelo que está utilizando, que en este caso es Novalai, los inputs de los tokens, ¿cierto? Como ven, esto es muy costo eficiente, sin embargo, cómo debe escanear la información que está en el S3, porque no la tenemos discriminada, pues obviamente los tokens de entrada van a ser mucho más altos que los toques de salida. Y los tiempos de respuesta que como ven son bastante buenos. Vamos a preguntarle, por ejemplo, sobre un medicamento que no está en nuestra ficha técnica. Perdón, que no lo tomó. Ok, es que se me fue un... Vamos a preguntarle sobre algo que no tenga. Perdón. Vamos a cambiarle la pregunta aquí. Creo que me comí una comilla en ese texto. Pero un momento, justo por favor. Vamos a preguntarle, por ejemplo, qué es la morfina. No debería darnos información porque no hace parte de los medicamentos que están. Entonces dice, ya tiene una respuesta quemada, ya se iba a pasar con todas las preguntas, ¿cierto? Que no hacen parte del tema. Entonces, el performance está muy bien, aquí están las pruebas. Hicimos 100, por ejemplo, en la última prueba 100, nuestro promedio de respuestas de 1.217 segundos.
Entonces está súper, no tiene preguntas o fallidas, ¿cierto? Errores que no responda. Y a pruebas de performance también donde lanzamos cientos de preguntas de los diferentes temas y en este momento tenemos una precisión del 77%, iniciamos con el 50%. Y es muy bueno porque digamos, el con que iniciamos era Cloud Sonnet, ¿cierto? De 3.7, que es un modelo mucho más costoso, y ahora bajándonos a Nova, simplemente es que tenemos que refinar más como el archivo de preguntas frecuentes para ir mejorando la precisión y jugar un tema con los chunks y la longitud de estos. Y bueno, eso era como todo lo que teníamos para mostrarles. Aquí pues tengo un error porque me comí un intercomillado, pero no, el modelo está respondiendo, digamos, exitosamente. Y ya eso es todo lo que tenemos que mostrarles. Muchas gracias y hasta luego.